Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver hipocalemia en niños. La definición es la disminución de la concentración de potasio por debajo de 3 miliequivalentes por litro y en los pacientes pediátricos puede presentarse hasta por debajo de 3 miliequivalentes por litro. Pero en sí la definición es disminución de la concentración de potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro común, principalmente en pacientes pediátricos que están críticamente enfermos. De 640 pacientes en terapia intensiva, 40% presentaban hipocalemia de acuerdo al estudio reportado en este artículo. Se clasifica en leve de 3 a 3.5 miliequivalentes, moderada de 2.5 a 3 miliequivalentes y grave o severa menor de 2.5 a miliequivalentes por litro. En países por vías de desarrollo, los niveles de potasio pueden caer hasta niveles por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro, comúnmente en pacientes con diarrea, incrementa el riesgo de mortalidad. Los mecanismos homeostáticos, fundamentalmente, el objetivo fundamental es mantener alta concentración del potasio dentro de la célula, pues su función es intervenir en el crecimiento, mientras que a nivel extracelular es mantener estable la membrana, principalmente a nivel de la función cardíaca, es decir, evitar arritmias cardíacas en los cambios o en la actividad eléctrica del corazón. En relación a la petogénesis se puede ver una disminución de la ingesta de potasio en la dieta, un incremento del movimiento del potasio entre las células y una excesiva pérdida de potasio por vía gastrointestinal o bien a nivel renal. Incremento del potasio dentro de la célula se presenta principalmente en alcalosis metabólica o respiratoria y el objetivo fundamental ante esta situación es mantener la electroneutralidad mediante expulsión de iones de hidrógeno a una respuesta de incremento del pH extracelular. En niños con alcalosis hay un incremento de la pérdida de potasio por la orina, esto por fuga de bicarbonato en la orina que impide la reabsorción de potasio a nivel tubular. Incremento de la actividad de insulina. La insulina favorece la actividad de la bomba ATPasa a nivel de membrana vasolateral. Esto generalmente se presenta cuando el paciente se encuentra con cetosis diabética y es prudente la corrección temprana. Generalmente estos niños, la mortalidad cuando se presenta es por niveles de potasio extremadamente bajos. Sin embargo, se ha establecido en algunos artículos como en este que posiblemente la inyección de insulina tiene efecto no solamente en la membrana vasolateral de la bomba ATPasa, de la bomba sodio ATPasa, sino que tiene implicaciones a otro nivel. Hay evidencia, pues, de que la insulina administrada incrementa la actividad del cotransportador ENAC a nivel de las células principales del túbulo colector. Como ya vimos en la fisiología tubular del potasio, pues encontramos principalmente que el ENAC es un cotransportador de potasio cloro, donde también juega un papel importante a nivel de las células principales, el canal de sodio directo, el RONCA y evidentemente la actividad del antitransportador a nivel de la membrana vasolateral, que es la bomba sodio ATPasa. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar de manera prospectiva si el desarrollo de hipocalemia es secundario a un incremento en la orina concomitantemente a la administración de insulina. Es un estudio prospectivo donde se incluyeron pacientes con glucosas mayores de 200 miligramos por decilitro, pH menor de 730, micromotor de menor de 15 miliequivalentes por litro. En esta tabla podemos observar las características demográficas de los dos grupos en los que se dividió el paciente, los pacientes con hipocalemia y pacientes que no desarrollaron hipocalemia. Por ejemplo, la edad promedio de los pacientes con hipocalemia fue de 10 años versus 14.5 de los que no desarrollaron. Peso del paciente 40 contra 47.5. 32% del sexo masculino en el grupo con hipocalemia versus 33%. Instalación de la diabetes mellitus tipo 1 en el 92% de los casos, mientras que los que no tienen hipocalemia al 100%. La concentración del potasio sérico promedio al momento del inicio del estudio al momento de que ingresaron, mejor dicho, al servicio, fue de 4.6 en los pacientes que desarrollaron hipocalemia, mientras que la cantidad de potasio en los pacientes que no desarrollaron hipocalemia, 6 miliequivalentes. Así aquí sí hubo una diferencia significativa con una P significativa de 0.02.
La concentración de glucosa sérica expresada en milimoles por litro fue de 39.8 contra 49, diferencia significativa. El pH, fíjense, el pH de los pacientes que desarrollaron hipocalemia al momento de ingresar era de 6.97 en comparación a aquellos que no lo desarrollaron de 7.13. Evidentemente esto establece una P significativa de 0.04. El resto de las variables como la concentración de bicarbonato, la concentración de sodio, la anión GAP y el hematocrito pues no marcaron una diferencia estadística entre los dos grupos, como lo pueden ver en la tabla. Vamos a ver aquí en esta tabla diferentes índices químicos, entre ellos el flujo urinario, además de los pacientes que tuvieron la terapia con insulina en ambos grupos. Podemos observar que la relación de potasio urinario versus creatinina urinaria en los pacientes con hipocalemia era de 19.8 milimolas por litro, mientras que los pacientes que no desarrollaron hipocalemia era de 6.7, con una P significativa de 0.04, como pueden observar ustedes aquí en este punto. La concentración de potasio urinario en relación a la concentración de potasio, relación a la concentración de creatinina urinaria mayor a 10 milimolas fue de 22 en los pacientes con hipocalemia versus 1 en pacientes que no desarrollaron hipocalemia con una P de 0.06. La fracción excretada de potasio en porcentaje fue de 31.3 en los pacientes con hipocalemia versus 9.4% en los pacientes que no desarrollaron hipocalemia. La concentración o la relación de estrés urinario y creatinina urinaria fue de 50.1 en los pacientes con hipocalemia y en los pacientes que no desarrollan hipocalemia fue 25.1. Quiere decir que los pacientes que tienen de desarrollar más hipocalemia pues van acompañados de una mayor capacidad de excreción de sodio a nivel urinario. En cuanto llevamos al sodio urinario más el potasio urinario en relación a la creatinina urinario, en los pacientes con hipocalemia fue de 68 milimolas por litro versus 28.6. Igual, vuelve a marcar una diferencia significativa. Y el siguiente punto que considero importante en base a este artículo, la dosis de insulina en unidades por kilo por hora. Vean ustedes, en los pacientes que tuvieron hipocalemia fue de 0.07 unidades por kilo por hora versus los pacientes que no desarrollaron hipocalemia, donde fue de 0.02 unidades por kilo por hora, con una P significativa de 0.09. El tiempo de la infusión continua de insulina fue de 36.5 horas versus 20 horas de los pacientes que no desarrollaron hipocalemia, con una P significativa de 0.015. En las tablas siguientes podemos ver en esta figura, la figura 1 del artículo, podemos observar que los pacientes que no desarrollaron hipocalemia, pues al momento de iniciar o al momento de su ingreso fue de un promedio de 6 miliequivalentes por litro o milimolas por litro, en comparación a los pacientes con hipocalemia, que fue un promedio de 4.6 milimolas por litro o miliequivalentes por litro. ¿Por qué menciono milimolas por litro o miliequivalentes? Es exactamente lo mismo, es decir, la milimolas por litro o miliequivalentes por litro para fines de potasio. En esta figura interesante podemos observar una correlación negativa, o es decir, una relación inversamente proporcional entre la concentración urinaria de potasio en relación a la creatinina urinaria y la concentración del potasio sérico, es decir, a mayor concentración de potasio urinario en relación a la creatinina, menor concentración de potasio plasmático. Es decir, una correlación inversamente proporcional. Por eso podemos observar la R de Spearson con
con una R negativa de menos 0.40, pero con una P significativa de 0.03. Es decir, a mayor concentración urinaria de potasio, menor concentración de potasio plasmático, que es lógico hasta cierto punto. En esta tabla podemos, en esta figura, mejor dicho, podemos observar lo que mencionamos en el hallazgo anterior, donde la mayor concentración urinaria de sodio eh, puede haber una mayor excreción de la cantidad de potasio a nivel urinario. De tal manera que en esta figura podemos observar fácilmente cómo si trazamos una línea a este nivel podemos ver la correlación de lo que estamos mencionando, con una R de Spearman de 0.69, con una P significativa de 0.001. En cuanto a el gasto de potasio o la fuga de potasio y la ingesta de sodio, también hay una correlación. A mayor ingesta de sodio, ingreso de sodio en el paciente, mayor cantidad de fuga de potasio a nivel urinario, con una R Spearman de 0.51 y una P significativa de 0.01. Bueno, dentro de todo, además de la participación de la insulina a nivel de la activación de NAC en las células principales del túbulo renal, pues tenemos otras causas donde podemos considerar o que debemos de considerar las causas de hipocalemia. Por ejemplo, la parálisis hipocalémica periódica es una condición neuromuscular rara que se caracteriza por periodos abruptos de debilidad muscular asociada a hipocalemia. En estos pacientes el nivel de potasio cae rápidamente por debajo de 2 miliequivalentes por litro con síntomas asociados a un incremento enérgico. Otras drogas, metales pesados, bario, bloqueando canales de potasio, risperidona y cloriquina. Las pérdidas intestinales también condicionan la pérdida de potasio. Sí tenemos en conocimiento de que las concentraciones de potasio van de 20 a 50 miliequivalentes, pues es una concentración relativamente alta de la concentración del potasio en comparación a otros órganos, y que cuando hay un trastorno, por ejemplo, de diarrea o bien de intestino corto, pues puede desarrollarse la hipocalemia. Por ejemplo, en la presencia de vómito o de sondas orogástricas, llega a desarrollarse alcalosis metabólica y por ende hay una fuga de bicarbonato que impide la reabsorción de potasio a nivel de túbulos, a nivel tubular. Pérdidas renales, principalmente se da por diuréticos, iones no absorbibles, diuresis osmótica, alteraciones genéticas tubulares y ácido renal tipo 1. Cuadro clínico, las manifestaciones clínicas varían dependiendo de la severidad y la hipocalemia y los síntomas que manifiesten siempre y cuando disminuya a 3 miligramos por litro y se caracteriza por una debilidad muscular, arritmias cardíacas, incapacidad para concentrar orina y básicamente. Debilidad muscular solo se manifiesta si está por debajo de 2 miliequivalentes por litro. Inicia en los músculos proximales y en las extremidades inferiores. Si evoluciona a menos de 2 miliequivalentes por litro, involucra músculos de la respiración, se produce equilibrio abdominal y cuando es muy profunda, la disminución del potasio puede producir fasciculaciones que impliquen el desarrollo de rhabdomiólisis, una condición ya bastante grave. Los hallazgos cardíacos se caracterizan por arritmias cardíacas que implican la bradicardia sinusal, taquicardia paroxística arterial y bloqueo B, prolongación del segmento PR, flóter de las ondas T y depresión del segmento ST. Cuando es más severa la hipocalemia puede llegar a producirse o aparecer ondas U. Debemos de tener en cuenta que para hacer el abordaje de nuestro diagnóstico es fundamental la historia clínica, donde se investigará enfermedad intestinal con diarrea, vómitos, disminución de la ingesta de potasio, el uso de medicamentos que promueven la entrada de potasio entre la célula o bien el uso de diuréticos y la historia familiar de debilidad muscular. Síntomas de hipertiroidismo también tenemos que considerar dentro de la hipocalemia y la historia recurrente de hipocalemia en el propio paciente. En el examen físico vamos a establecer o hacer énfasis en ritmo cardíaco, tono muscular, reflejos y evaluación del estado lírico del paciente, así como de función respiratoria. Vamos a ver unos algoritmos. Estos algoritmos sí les voy a pasar un poquito eh, rápido. Me gustaría enfocarme al último algoritmo dentro del abordaje de la hipocalemia que vamos a ver a continuación.
Vamos a pasar rápido estos tres algoritmos y llegamos a un algoritmo principal que para fines prácticos y clínica me ayuda mucho más. Este es el algoritmo. Cuando tenemos una hipocalemia, es decir, cuando tenemos un potasio menor de 3.5 miligramos por litro, evidentemente vamos a establecer de manera aleatoria la relación entre el potasio y la creatinina urinaria. Cuando es menor de 15 equivalentes por litro, o bien cuando es menor de 1.5 milimolas por miligramos por litro, de acuerdo a las milimolas de creatinina, se puede ver principalmente a pérdidas intestinales, baja ingesta de potasio o al uso de diuréticos que actúan a nivel de la porción ascendente de la asa de Henle o a nivel de túbulo distal. Sí, eso es básicamente lo más importante. Si tú tienes esta relación, vete por este camino y tus causas de hipocalemia van a ser estas. Sin embargo, si es mayor a 15 miligramos por litro, la relación en relación a los gramos de creatinina que se excreten en la orina o en base a milimolas, en base a la creatinina expresada en milimolas, entonces la primera pregunta que te tienes que establecer es si el paciente está cursando con hipertensión arterial. Vean ustedes, aquí se divide dos panoramas muy importantes. Menor de 15 miligramos en relación por litro de potasio en relación a la creatinina urinaria, o bien mayor de 15. Si es mayor de 15 vamos a la hipertensión. Si el paciente no es hipertenso, entonces debemos enfocarnos a la siguiente pregunta. ¿Hay un trastorno ácido-base? No, entonces puede haber efectos de drogas, como aquí se está señalando, efectos de drogas, de disminución del magnesio o un efecto osmótico no cetósico. Si el paciente se encuentra con alcalosis metabólica, entonces debemos establecer la cantidad del cloro urinario excretado. Si este es menor de 10 a 15 miligramos por litro, entonces estamos ante la presencia de diomesis, el uso de diuréticos o pérdidas no gastrointestinales. Si es mayor, si hay alcalosis y es mayor a 20 miliequivalentes por litro la concentración de cloro, entonces debemos enfocarnos en el diagnóstico muy probablemente de un síndrome de Bartter o un síndrome de Gitelman. El síndrome de Bartter como característica principal es la presencia de hipercalciuria, mientras que el síndrome de Gitelman es la presencia de hipomagnesemia. Muy bien, hasta ahí si el paciente no es hipertenso. Si el paciente sí tiene hipertensión arterial, ojo, tenemos que medir la presión arterial a cualquier paciente con hipocalemia, entonces el punto es medir la renina y la aldosterona. Si la renina se encuentra baja y la aldosterona está alta, estamos ante la presencia de un hiperaldosteronismo. Si el paciente presenta renina baja y aldosterona baja, entonces ante una hiperplasia suprarrenal y síndrome de Little. Esta es la manera mucho más sencilla de abordar la causalidad y diagnóstico de la hipocalemia. Las otras dos anteriores diapositivas, y las pasé rápido, era porque los podría llevar a un estado de confusión más alto. Esta gráfica en particular la pueden encontrar en el UpToDate. Es un algoritmo muy práctico en el UpToDate de la última edición del 2017, donde ustedes pueden consultarlo y traerlo siempre consigo. En cuanto al síndrome de Bartter y Sydenham, que implicaría más al especialista nefrólogo, pero no está de más no conocer las críticas principales. Por ejemplo, el síndrome de Bartter su localización de efecto es a nivel de la porción ascendente de la asa de Henle, mientras que el Gitelman es a nivel del túbulo distal. La edad de presentación, Bartter se presenta desde la etapa neonatal, lactante y preescolar, mientras que Gitelman preescolar. Diferencias bioquímicas, que la calcium está aumentada
En los pacientes con Bartter hay una hipercalciuria marcada, mientras que en el Gitelman hay más que nada una hipocalciuria e hipomagnesemia. Los defectos moleculares de Gitelman, de Bartter, perdón, principalmente es un defecto del cotransportador sodio-cloropotasio, ronca y zinc-B. Mientras que en el Gitelman está un defecto en el cotransportador de sodio-cloro a nivel de túbulo distal. La filtración glomerular en el síndrome de Bartter es una filtración glomerular, mientras que en el Gitelman es una filtración glomerular normal, siempre y cuando depende del estadio en que se encuentre la enfermedad. Manejo, consideramos que manejo adecuado de los pacientes con hipocalemia es un aporte necesario de potasio, identificar si es posible y tratar la causa, utilizar ahorradores de potasio en caso de hipocalemia crónica y debe administrarse siempre y cuando el potasio con solución salina, nunca con solución glucosada. Cuando hay hipocalemia sintomática, se establece una infusión de potasio no mayor a 40 miliequivalentes por litro y no exceder 0.5 miliquentes por litro por kilo por hora. El objetivo es elevar el potasio a 0.3 de 0.3 a 0.5 miliequivalentes por litro. Bueno, con esto damos por terminado uno de los temas también importantes dentro del trastorno hidroelectrolítico en los pacientes pediátricos, que es la hipocalemia. Los invito a ver el siguiente video, que va a ser hipercalemia en niños. Muchas gracias por su atención, que pasen muy buenas tardes, un abrazo.